Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Rusia sufre grandes pérdidas en Ucrania y el precio de estas pérdidas comenzó a pesar mucho sobre Putin. Acompañado por la revuelta del pueblo ruso y contra Putin, se forman muchas formaciones. Las cosas no le van bien a Putin, no solo en Moscú, sino también en Ucrania. A medida que surgen serios problemas en el ejército de Putin, muchos soldados rusos abandonan el frente porque ya no creen en los ideales de Putin. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir serios disturbios entre los soldados rusos. El hecho de que la mayoría de los oficiales de alto rango huyeron del área es el mayor indicador de cuán grande es el problema, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, culpa a los generales rusos de todas sus pérdidas desde el 24 de febrero, cuando entró en territorio ucraniano. Durante la guerra, el presidente de Rusia arrancó y despidió las carreteras de muchos generales rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también mataron a un gran número de generales rusos en la zona de guerra. Si bien se sabe que el número total de generales que Rusia ha perdido hasta el momento es de 16, se afirma que estos números pueden aumentar aún más recientemente con los contraataques de Kharkov y Donbass. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, es probable que 6 de los principales generales de Rusia hayan sido despedidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, debido al mal desempeño del ejército ruso durante la invasión. El Ministerio de Defensa británico dijo en un comunicado que el desempeño deficiente de las Fuerzas Armadas rusas durante la invasión de Ucrania es costoso para el liderazgo militar de Rusia. Además de los 6 generales rusos que Putin destituyó, al menos 10 generales han muerto en Ucrania. Un informe diferente afirma que un total de 14 generales rusos de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron asesinados. Perder incluso 2 generales es raro, aunque algunas de estas afirmaciones han sido refutadas. La escala de estas pérdidas a un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial. El efecto acumulativo en la consistencia del comando probablemente se suma a los desafíos tácticos y operativos rusos. Muestra que la cantidad de generales rusos asesinados durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, la desmoralización entre las fuerzas rusas y el lento avance hacia Ucrania está comenzando a afectar a los oficiales de alto rango. La unidad de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido atribuyó las muertes a altos comandantes que fueron al campo para dirigir personalmente las operaciones, para abordar las dificultades de mando y control y la disminución del desempeño ruso en el frente. El Ministerio de Defensa no explicó cómo obtuvo esta información, pero señaló que un alto comandante no estuvo presente en un desfile militar nacional al que asistieron el presidente ruso Vladimir Putin y sus principales generales. El ministerio señaló que el general Alexander Zhuravlev, quien dirigió el Distrito Militar Occidental de Rusia desde 2018, desapareció el 31 de julio, el día de la Armada rusa. Se sabe que Alexander Zhuravlev asumió tareas muy críticas en nombre del ejército ruso. Afirmó que un general ruso tardaría unos 30 años en crecer en este puesto. El Ministerio de Defensa británico dijo que los líderes rusos también despidieron al general Alexander Vladimirovich Dvornikov, comandante de todas las operaciones rusas en Ucrania, y al general Gennady Valerevich Sitko, quien una vez supervisó el grupo de las fuerzas del sur de Rusia. Se informa que los generales rusos están más inquietos ya que el ejército ruso está completamente desintegrado por las últimas incursiones. Se entiende por los informes publicados que algunos de los generales rusos fueron capturados en la región de Izum. Aunque no está del todo claro, estas noticias agudizarán aún más la difícil situación del ejército ruso. Se informa que algunos comandantes también fueron capturados vivos por Ucrania e interrogados. Además, altos mandos de la región decidieron huir del frente para evitar la persecución de Putin. Los fracasos militares de Rusia también pueden estar empañando la reputación del presidente Vladimir Putin como estratega geopolítico experto en su país de origen. La derrota de las fuerzas rusas por parte de Ucrania este fin de semana plantea un nuevo tipo de desafío político para el presidente Vladimir Putin. Socava su imagen de competencia y socava el poder que ha estado tratando de construir durante 2 décadas. El domingo, el ejército ruso siguió retirándose de las posiciones que había ocupado durante meses en el noreste de Ucrania. Los informes de la televisión estatal describieron la retirada como una operación de reagrupamiento cuidadosamente planificada
y elogiaron el heroísmo y la profesionalidad de las tropas rusas, pero el mensaje optimista apenas reprimió la ira entre los partidarios de la guerra por la retirada y el manejo de la misma por parte del Kremlin, y Putin apenas ocultó su situación mientras presidía una guerra de 6 meses contra un enemigo cada vez más poderoso y un pueblo ruso que parecía no estar preparado para los sacrificios que podría traer un conflicto cada vez más intenso. Aunque Putin duda en revelar su propia impotencia, el pueblo ruso parece ser consciente de muchas cosas. Por ello, como comentábamos al principio del video, los disturbios que se manifiestan en la mayor parte de Rusia pueden salirse de control con los últimos ataques ucranianos. El poder es la única fuente de legitimidad de Putin, dijo Abbas Gayamov, ex compositor de canciones de Putin y ahora asesor político que vive en Israel, en una llamada telefónica. Esta es exactamente la solución correcta, porque Putin se las arregla para respaldar la presión que ejerce sobre su propia gente y empleados. Ha logrado sobrevivir hasta hoy, sobre todo gracias a las duras sanciones que impone a quienes se le oponen. Mientras Ucrania buscaba usar su ventaja capturando ciudadanos y regiones del domingo, Putin intensificó la brutalidad de su campaña y se comprometió con las voces a favor de la guerra en la televisión rusa y las redes sociales. Los ataques con misiles contra la infraestructura en el este y centro de Ucrania han sumido a partes del país en la oscuridad, pero no estaba claro hasta dónde querría llegar Rusia para frenar el impulso de Ucrania. Ramzan Kadyrov, el poderoso líder de la región de Chechenia, en el sur de Rusia, que envió miles de sus tropas a Ucrania, acusó al ejército ruso de cometer errores y no hacer pública la retirada. En esto nos muestra que Putin ha sido criticado por sus aliados más cercanos, así como por su propio personal. El problema, dicen los analistas, es que la tendencia de Putin a engañar a su propia gente lo ha atrapado. La realidad del declive de Rusia agujerea el mensaje del Kremlin de que el ejército ruso es invencible. Ucrania está lleno de corrupción y cobardía, y Putin es un estratega geopolítico brillante. El miércoles pasado, Putin anunció que Rusia no había perdido nada como resultado de la guerra. Esta fue una afirmación que contradijo las estimaciones occidentales de decenas de miles de bajas rusas. Por ahora, los partidarios de la guerra han dirigido principalmente su ira a los reveses contra los burócratas de Moscú o el liderazgo militar este fin de semana, pero después de que Moscú lanzó una exhibición masiva de fuegos artificiales el sábado por la noche para conmemorar el 875º aniversario de la fundación de la ciudad, el público ruso compartió una señal temprana en las redes sociales de que la decepción podría dañar el propio prestigio de Putin. Algunos dijeron que en lo que quizás fue el día más humillante para Rusia desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, el entrenamiento fue innecesario debido a la difícil situación de los militares. Mientras los moscovitas celebran el cumpleaños de la ciudad este fin de semana, con conciertos y fiestas en la calle, el taxista Vladislav, que se mudó de la región siberiana de Krasnoyarsk a una ciudad cerca de Moscú, miraba con desdén todas las banderas y escenas de celebración. Dijo que su primo, de 34 años, fue asesinado hace 2 semanas cerca de Donetsk, en la región ucraniana de Donbass, luego de ser reclutado por las fuerzas prorrusas. Este crack nos muestra que las voces se están haciendo más fuertes ahora. Por el bien de las ambiciones de Putin, la gente en Ucrania no puede aceptar el asesinato de sus propios hijos. Las pérdidas del ejército ruso no se limitan a los soldados. También perdieron una parte significativa de sus soldados más elitistas en Ucrania. Según fuentes abiertas, se sabe que unos 20 empleados del FSB y FSO murieron durante la ocupación de Ucrania. La mayoría de estas bajas son empleados de las tropas fronterizas afiliadas al FSB, pero entre los muertos también hay oficiales de las unidades más secretas. Según el especialista ruso en servicios especiales Andriy Soldatov, el Centro de Propósito Especial del FSB participa activamente en las hostilidades en el territorio de Ucrania, especialmente durante las operaciones de fuerza en los territorios ocupados, por ejemplo, en Kherson. Se sabe de la muerte del teniente coronel del Departamento de Operaciones Especiales del FSB, Mykola Orban. Los medios de comunicación de Kamchatka informaron de la muerte del teniente coronel de las Fuerzas Especiales del FSB, Serhiy Privalov. En el verano y los primeros días de la guerra,
Las muertes de soldados de alto rango de las fuerzas especiales del FSB se informaron de manera inconsistente. Si todos estos oficiales realmente murieron en Ucrania, entonces este es un golpe muy serio para las fuerzas especiales del FSB. A modo de comparación, Alfa perdió más de 3 empleados en los últimos 6 meses. En 1995 a 1996, después de los fuertes ataques en Budyonnovsky y Pervomaisky,